En la mañana aparentemente común de 1993, en uno de los suburbios de New York, ocurrió un hecho extraordinario. La policía decidió detener el vehículo conducido por Joel Rifkin debido a los olores desagradables que emanaban de él. Lo que en un principio parecía ser un control de tráfico rutinario, pronto se convertiría en el descubrimiento de uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia. Al abrir el maletero del coche de Rifkin, los agentes encontraron una escena que quedaría grabada en sus mentes para siempre: un cadáver en avanzado estado de descomposición. Y esto era solo el comienzo. Mientras los escalofriantes secretos de Joel Rifkin salían a la luz, la tranquilidad de la ciudad se desmoronaba. ¿Qué se escondía detrás de este velo de misterio? ¿Y cómo logró este hombre permanecer en las sombras durante tanto tiempo? Joel Rifkin nació el 20 de enero de 1959. Sus padres biológicos, aún estudiantes, lo habían concebido accidentalmente y decidieron buscar una familia adoptiva. En ese momento, una pareja sin hijos de Upstate New York, Bernard y Jan Rifkin, lo adoptaron el día de San Valentín y lo llamaron Joel David. En 1962, los Rifkin adoptaron también a una niña llamada Jan. 3 años después, se mudaron a Long Island, donde Joel comenzó su primer año escolar. La escuela fue un infierno para él desde el primer día. Había algo en Joel Rifkin que lo hacía diferente a los demás. Sus compañeros lo excluían y lo sometían a todo tipo de acoso. Por su postura encorvada y su forma lenta de caminar, lo apodaron la Tortuga. Académicamente tampoco le fue bien. A pesar de tener un coeficiente intelectual de 128, sufría de dislexia. Las bajas calificaciones de Joel avergonzaban a su padre, que era miembro del consejo escolar. Mientras tanto, su madre, Jean Rifkin, ajena al acoso que sufría su hijo por parte de sus compañeros, le enseñaba jardinería y fotografía, 2 de sus pasatiempos favoritos. Sin embargo, las cosas empeoraron en East Meadow High School. Para intentar encajar, Rifkin se unió al equipo de atletismo, pero pronto recibió el apodo de culo gordo. En una ocasión, sus compañeros le escondieron la ropa y le metieron la cabeza en un inodoro. En lugar de enfrentarse a ellos, Rifkin los invitaba a su casa a ver televisión y beber cerveza. Sus compañeros parecían haber convertido burlarse de él en un pasatiempo. Tras su fracaso en el atletismo, Rifkin se unió al equipo de producción del anuario escolar, pero pronto le robaron su cámara. A pesar de los contratiempos, se dedicó con empeño a trabajar en el anuario de último año. Sin embargo, su esfuerzo no fue recompensado. Fue excluido del baile de fin de curso, lo que significó un duro golpe para él. Ese año, sus padres le regalaron un coche. Joel era un solitario, y para las personas solitarias, el camino suele ser predecible. Comenzó a frecuentar a trabajadoras sexuales que se encontraban al borde de la carretera. Fue entonces cuando desarrolló fantasías cada vez más violentas. A menudo imaginaba que violaba y apuñalaba a mujeres, aunque hasta ese momento esas fantasías permanecían solo en su mente. En 1972, después de ver Frenzy, una película de Alfred Hitchcock inspirada en los asesinatos de Jack el Destripador cometidos en Londres entre 1964 y 1965, Rifkin comenzó a fantasear con estrangular a trabajadoras sexuales. Las fantasías de Rifkin también se alimentaban del maltrato constante que recibía. En una cita escolar, sus compañeros del equipo de atletismo lo acorralaron en el gimnasio y lo bombardearon con huevos, arruinando su cita. En otra ocasión, cuando salió con su novia a una pizzería, los mismos acosadores los persiguieron, obligando a la pareja a refugiarse en una biblioteca. En 1977, Joel Rifkin se graduó con malas calificaciones. Miraba con ansias la universidad y la adultez, pensando que su vida podría mejorar. Creía que al crecer se libraría de los abusos, pero lo peor aún estaba por llegar.
El primer intento de Joel Rifkin en la universidad terminó en fracaso. Aburrido de su tiempo en el Nassau Community College de Long Island, abandonó los estudios tras completar solo una asignatura durante el año académico 1977-78. En 1978 se transfirió a la Universidad Estatal en Brockport, donde disfrutó de su tiempo en el club de fotografía, pero tuvo dificultades académicas constantes durante los siguientes 2 años. Finalmente, abandonó la universidad en 1980. Durante su tiempo en Brockport, Rifkin solo tuvo una novia seria, pero la relación no duró mucho. Al darse cuenta de que no podía construir una vida académica, regresó a vivir con su familia. En 1984, después de regresar a casa, trabajó en una serie de empleos extraños en los alrededores de Long Island. Su jefe, en una tienda local de música, lo describía como completamente inútil y pensaba que ni siquiera podía contar hasta 10. En su tiempo libre, soñaba con convertirse en un escritor famoso y escribía poemas oscuros y melancólicos. Continuó interesándose por la fotografía y la jardinería, pero nunca logró convertir ninguna de estas pasiones en una fuente de ingresos. Joel Rifkin tenía problemas financieros constantes. La mayor parte de su dinero lo gastaba en trabajadoras sexuales, quienes se convirtieron en el centro de su vida. Sin embargo, incluso en ese ámbito, Rifkin solía ser víctima de estafas por parte de estas mujeres. El padre de Rifkin, Bernard, padecía varias enfermedades crónicas. Era un fumador empedernido y sufría de enfisema. En el otoño de 1986 le diagnosticaron cáncer de próstata. Tras pasar 4 días en coma, Bernard falleció en febrero de 1987. Más tarde, en agosto de 1987, Joel fue arrestado en Hempstead después de ofrecer sexo a una policía encubierta. Aunque solo recibió una pequeña multa, este incidente no lo apartó de las calles ni de las trabajadoras sexuales. Por el contrario, lo volvió más astuto y cauteloso. En 1988, Rifkin se inscribió en un programa de 2 años de jardinería en el State College of Technology en Farmingdale, New York. Por primera vez en su vida, Rifkin tuvo éxito en el ámbito académico. Gracias a su desempeño, se le asignó una pasantía en un prestigioso parque. Durante su tiempo allí, Joel quedó profundamente cautivado por una hermosa chica rubia que también era pasante. Aunque la seguía en cada oportunidad, nunca reunió el valor para invitarla a salir. En lugar de hacerlo, construyó una relación detallada en su imaginación, una fantasía que algún día transformaría en realidad. Años de ira reprimida y sentimientos de humillación estaban ansiosos por salir a la superficie. Rifkin había llegado al límite. Estaba al borde de explotar. Ahora solo le faltaba un objetivo. En 1989, un día en que su madre salió de la ciudad y dejó a Joel solo en casa, el escenario estaba listo. Rifkin se dirigió al East Village de Manhattan en busca de alguien. Finalmente, eligió a una joven que recordaba como Susie. La mujer era una adicta a las drogas y le pidió hacer varias paradas para comprar sustancias antes de regresar a Long Island. Después de tener relaciones sexuales, Susie le pidió nuevamente que la llevara a buscar más drogas, lo que enfureció a Rifkin. Además, había descubierto que ella era portadora de VIH, lo que desató aún más su rabia. Perdió el control y comenzó a golpearla con violencia, deteniéndose solo cuando se sintió exhausto. Aunque gravemente herida, Susie seguía viva. Cuando Rifkin intentó moverla, ella opuso resistencia y le mordió un dedo. Esto provocó un ataque de furia aún mayor en Rifkin, quien la estranguló hasta matarla. Luego, metió su cuerpo en una bolsa de basura y limpió las manchas de sangre en la sala de estar. Actuando como si nada hubiera pasado, se acostó a dormir durante varias horas. Al despertar, arrastró el cuerpo de Susie al sótano, donde la desmembró. Para evitar que fuera identificada, cortó las yemas de sus dedos y extrajo sus dientes con unas pinzas.
Puso la cabeza en un viejo bote de pintura y el resto de las partes en bolsas de basura, que luego cargó en el coche de su madre. Rifkin condujo hasta New Jersey y abandonó la cabeza y las piernas en un bosque cerca de Hopewell. Posteriormente, regresó a Manhattan y arrojó los brazos y el torso al East River. Estaba convencido de que el cuerpo de su víctima nunca sería encontrado, pero su descuido lo traicionó. El 5 de marzo de 1989, un miembro de un club de golf en Hopewell encontró la cabeza de Susie dentro del bote de pintura mientras buscaba una pelota perdida. Aunque los investigadores hicieron bocetos para reconstruir cómo lucía la mujer, su identidad nunca fue confirmada. Joel esperó más de un año antes de asesinar a su segunda víctima. Eligió a Julie Blackbird, a quien describió como una mujer parecida a Madonna. Aprovechando nuevamente la ausencia de su madre, Rifkin llevó a Julie a su casa en East Meadow, donde pasaron la noche juntos. Sin embargo, al amanecer, Joel perdió nuevamente el control y la atacó. Después de matarla, consideró abusar de su cuerpo, pero la idea le resultó repulsiva. Esta vez, decidido a no cometer errores al deshacerse del cuerpo, compró cemento. Desmembró a Julie como lo había hecho con Susie, colocando las partes del cuerpo en cubos individuales y cubriéndolos con concreto. Luego, condujo hasta Manhattan y arrojó la cabeza y el torso al East River. Esta vez, Rifkin logró su objetivo. Los restos de Julie nunca fueron encontrados. Joel Rifkin disfrutaba de esta sensación violenta que lo consumía. En abril de 1991, alquiló un espacio en un vivero local para almacenar sus herramientas y comenzó su propio negocio de paisajismo. Sin embargo, su obsesión con los asesinatos empezó a dominar su vida. A menudo se quejaba con su casero de que estaba perdiendo clientes y, para el verano, ya no podía pagar el alquiler. Finalmente, el espacio que había alquilado se convirtió en una estación de paso para trasladar los cuerpos de sus víctimas. Su próxima víctima fue Barbara Jacobs, una mujer de 31 años con antecedentes de adicción, arrestos por robo de autos y prostitución. El 13 de julio de 1991, Rifkin la recogió y la llevó a su casa en East Meadow para tener relaciones sexuales. Cuando Jacobs se quedó dormida, Joel la estranguló como había hecho con las anteriores. Sin embargo, empezó a sentirse incómodo con la idea de desmembrar cuerpos. Esta vez decidió envolver a Jacobs en plástico y colocarla dentro de una caja antes de llevarla en su coche. Rifkin condujo hasta el río Hudson y dejó el cuerpo cerca de una fábrica de cemento. Horas más tarde, su cadáver fue descubierto por bomberos durante un ejercicio de entrenamiento. El forense concluyó que Jacobs había muerto por una sobredosis de drogas y, como no se pudo identificar, fue enterrada en una fosa común. Años después, su nombre apareció en las confesiones de Rifkin. En septiembre del mismo año, Mary Ellen DeLuca subió al coche de Joel sin saber que sería su última decisión. Rifkin la llevó a un motel, donde terminó con su vida durante el día, algo inusual para él. Luego, con frialdad, dejó su cuerpo en un bosque cerca de una área de descanso. El cadáver fue descubierto en octubre, pero el avanzado estado de descomposición impidió identificarla. En realidad, Joel Rifkin no mataba a todas las mujeres con las que se cruzaba. Muchas veces, por razones desconocidas, decidía perdonarles la vida. Sin embargo, en septiembre de 1991, una mujer más se sumó a su lista de víctimas. Jun Lee, una ciudadana surcoreana de 31 años con quien ya había estado anteriormente. Rifkin la estranguló y arrojó su cuerpo al East River. El 23 de septiembre, el cadáver de Lee fue encontrado flotando cerca de Randall's Island, en la desembocadura del río Harlem. No fue identificada hasta que su exmarido reconoció el cuerpo. Rifkin no recordaba el nombre de su víctima número 6, asesinada pocos días antes de la Navidad de 1991. Había recogido a la mujer en Manhattan y, durante el acto sexual en su coche, la estranguló. Luego, mientras regresaba a Long Island,
colocó el cadáver junto a él y lo escondió bajo una lona en el espacio que alquilaba para su negocio. Posteriormente, fue a una planta de reciclaje en Westbury, donde solía trabajar a tiempo parcial, y consiguió un barril de aceite de 55 galones. Allí, colocó el cuerpo de Jane Doe número 6 y llevó el barril a un área industrial llena de chatarras antes de empujarlo al East River. Mientras intentaba marcharse, fue confrontado por la policía, que le advirtió que arrojar basura era ilegal. Rifkin respondió que no se trataba de basura, sino de chatarra. Los agentes no sospecharon nada y se marchó sin problemas. El éxito del barril como ataúd llevó a Rifkin a adquirir varios más. Uno de ellos lo utilizó para su próxima víctima, Lorraine Orvieto, una mujer de 28 años con problemas de adicción. Rifkin encontró a Orvieto el 26 de diciembre de 1991 en Bayshore, Long Island. Aparcó su coche junto a una cerca en un patio escolar. La invitó a subir y después la estranguló. Más tarde, revisó su bolso y encontró medicamentos que revelaban que Orvieto era portadora de VIH. Rifkin guardó los medicamentos, joyas y la identificación de la mujer como trofeos del crimen. Regresó a su espacio de paisajismo, donde colocó el cuerpo en un barril de aceite y luego lo llevó a Brooklyn. Finalmente, arrojó el barril al Coney Island Creek. El cadáver de Orvieto fue descubierto el 11 de julio de 1992 por un pescador, meses antes de que su familia reportara su desaparición. Incluso los familiares de las víctimas no podían seguir el ritmo frenético de Rifkin. Una semana después de asesinar a Lorraine Orvieto, el 2 de enero de 1992, Joel Rifkin volvió a cazar. Su víctima fue Mary Ann Holloman, de 39 años, la mayor de sus víctimas. Rifkin la llevó al mismo estacionamiento donde había matado a June Lee y durante el acto sexual en su coche la estranguló. Para Rifkin, el asesinato se había convertido en algo mecánico, casi rutinario, como si fuera una tarea cotidiana. Colocó el cuerpo de Holloman en un barril de aceite y lo arrojó al Coney Island Creek. El 9 de julio de 1992, 2 días antes de que se descubriera el cuerpo de Orvieto, la policía encontró el cadáver flotante de Holloman. A diferencia de Orvieto, la identidad de Holloman fue confirmada mediante registros dentales y su cuerpo fue entregado a su familia para el entierro. El hallazgo de 2 cadáveres en tan pocos días sugirió la presencia de un asesino en serie, pero en esos años, la policía de New York lidiaba con más de 2.000 homicidios anuales. Las trabajadoras sexuales, lamentablemente, no eran una prioridad. La 9ª víctima de Rifkin sigue siendo anónima, ya que él no recordaba su nombre. Sus restos desmembrados fueron colocados en uno de sus habituales barriles de aceite y arrojados al Newtown Creek de Brooklyn. El 13 de mayo de 1992, un pie sobresaliendo de un barril oxidado fue descubierto flotando con la corriente. La presencia de cocaína en el cuerpo llevó a los detectives a suponer erróneamente que se trataba de un mensajero de drogas que había muerto accidentalmente debido a una explosión interna de narcóticos en su estómago. Este error no se corrigió hasta un año después, cuando Rifkin confesó el asesinato. Sin embargo, la identidad de esta víctima nunca fue determinada y se registró como Jane Doe número 9. Joel Rifkin no tenía intención de detenerse. Su negocio de paisajismo había fracasado y trabajaba a tiempo parcial en otros lugares. Durante el fin de semana del Día de las Madres, encontró a Iris Sánchez, una mujer de 25 años con adicción a la cocaína. En pleno día, la recogió y la llevó a un lugar apartado para tener relaciones sexuales, tras lo cual la estranguló. Rifkin abandonó su cuerpo en un vertedero. Los restos de Sánchez no fueron encontrados hasta que Rifkin confesó a los detectives. Una tras otra, las trabajadoras sexuales desaparecían y morían, pero parecía que la policía no hacía nada.
En la ciudad había un asesino en serie, pero nadie parecía prestar atención. Durante 1992, las víctimas continuaron sumándose a su lista. Anna López, Violet O'Neill, Mary Catherine Williams y Jenny Soto fueron asesinadas de manera similar, alimentando el espeluznante historial de Rifkin. A principios de 1993, Joel Rifkin atravesó un periodo de calma, sin cometer asesinatos durante aproximadamente 4 meses. Sin embargo, cuando finalmente rompió su pausa, su primera víctima del año fue Leah Evans, una mujer de 28 años que vivía con su madre en Brooklyn y luchaba contra la adicción. Rifkin la llevó al extremo oriental de Long Island, donde la estranguló y enterró en una tumba poco profunda, la única de este tipo entre sus víctimas. El 9 de mayo, unos excursionistas encontraron su cuerpo al notar una mano pálida sobresaliendo del suelo. Su siguiente víctima fue Lauren Márquez, una trabajadora sexual de 28 años con problemas de adicción. Rifkin la recogió el 2 de abril de 1993 mientras trabajaba y la llevó cerca del puente de Manhattan, donde la estranguló. Posteriormente, arrojó su cuerpo en un bosque de Suffolk County, donde permaneció sin ser descubierto hasta su arresto. La última víctima de Rifkin fue Tiffany Bresciani, una joven sureña de Luisiana que había llegado a Nueva York con sueños de convertirse en actriz. Sin embargo, terminó atrapada en la adicción y trabajando como bailarina en clubes de striptease y en encuentros con extraños. Rifkin la recogió en Allen Street y la llevó a un estacionamiento del New York Post, donde la estranguló alrededor de las 5:30 de la mañana. Luego regresó a East Meadow con el cuerpo de Bresciani en el asiento trasero del coche de su madre. Durante el trayecto, Rifkin hizo varias paradas para comprar cuerda y lonas. Apenas llegó a casa cuando su madre le pidió las llaves del coche. Incapaz de mover el cadáver a tiempo, dejó que su madre usara el vehículo sin que ella notara nada fuera de lo común. Una vez superada esta crisis, Rifkin trasladó rápidamente el cuerpo al garaje, donde lo colocó en una carretilla. Unos días después, volvió a cargar el cuerpo en el coche y salió a deshacerse de él, marcando el principio del fin de su racha criminal. El 28 de junio de 1993, los policías estatales de Nueva York, Sean Ruan y Deborah Spargaren, patrullaban la Southern State Parkway en Long Island cuando notaron una camioneta Mazda sin placa trasera. Ordenaron al conductor detenerse, pero en lugar de obedecer, el vehículo aceleró, iniciando una persecución a alta velocidad. Mientras seguían a la camioneta, los oficiales solicitaron refuerzos y pronto otras 5 patrullas se unieron a la persecución. El conductor de la camioneta eventualmente perdió el control en una curva, chocando contra un poste telefónico. Cuando los oficiales lo sacaron del vehículo, lo registraron en busca de armas y encontraron un cuchillo en su bolsillo. El conductor no mostró resistencia. Su identificación reveló que se trataba de Joel David Rifkin, de 34 años, residente de Garden Street en East Meadow, Long Island. Era un hombre de aspecto descuidado, con una notable cantidad de crema mentolada en el bigote. Cuando los oficiales le preguntaron por qué la camioneta no tenía placa trasera, Rifkin afirmó que cuando salió de su casa, unos 40 minutos antes, la placa estaba en su lugar. Sin embargo, su explicación no justificaba la peligrosa huida, lo que dejó a los oficiales desconcertados. La verdadera razón de su pánico se reveló poco después. Detectando un mal olor proveniente de la parte trasera de la camioneta, los policías revisaron la caja del vehículo. Al levantar una lona azul, descubrieron el cuerpo desnudo y en descomposición de una mujer. Todo indicaba que llevaba muerta varios días, lo que explicaba el uso de crema mentolada por parte de Rifkin para enmascarar el hedor. En el lugar, los oficiales le preguntaron a Rifkin sobre el cadáver. Sin vacilar, admitió que la mujer era una trabajadora sexual y que la había estrangulado tras tener relaciones con ella. Poco después, solicitó un abogado, marcando el comienzo de su confesión y el final de su racha criminal.
Joel Rifkin fue trasladado a un centro de detención en Hempstead, donde detectives de la División de Homicidios comenzaron un extenso interrogatorio. Mientras tanto, la policía mantuvo vigilada la casa en East Meadow, donde Rifkin vivía con su madre, Jan Rifkin, de 71 años, y su hermana. Jan recibió una llamada informándole que su hijo había sido detenido tras un accidente de tráfico. Sin embargo, no fue hasta horas después, cuando los detectives revelaron los detalles del caso a los medios, que se enteró de la verdadera gravedad de la situación. El asesinato de Tiffany Bresciani marcaba el 17º homicidio cometido por Rifkin. Tras obtener una orden de registro, las autoridades comenzaron a inspeccionar la casa de Rifkin. 6 horas más tarde, los investigadores habían encontrado al menos 228 objetos relacionados con su serie de asesinatos de 4 años. En el dormitorio de Rifkin, en el piso superior, encontraron una colección de 75 piezas de joyería femenina, fotografías de Rifkin con varias mujeres no identificadas, ropa femenina, bolsos de maquillaje, carteras y numerosos carnés de identidad. Uno de los carnés pertenecía a Mary DeLuca, cuyo cuerpo había sido encontrado en Cornwall, New York, en octubre de 1991. Otro pertenecía a Jenny Soto, cuyo cadáver fue recuperado del río Harlem en noviembre de 1992. Entre los objetos de lectura en la habitación de Rifkin había un libro sobre el asesino no identificado conocido como el Green River Killer, más tarde identificado como Gary Ridgway, y recortes de periódicos sobre el caso de Arthur Shawcross, un infame asesino en serie de New York. En aquel momento, el Green River Killer aún no había sido capturado, lo que sugería que Rifkin estaba fascinado por otros asesinos en serie. El interrogatorio de los detectives de homicidios a Joel Rifkin comenzó el 28 de junio de 1993 a las 8:25 de la mañana y se extendió durante 18 horas. Durante ese tiempo, Rifkin confesó haber cometido 17 asesinatos, uno por uno. Hasta ese momento, los detectives no tenían idea de la magnitud de sus crímenes. Rifkin escribió los nombres de las víctimas que recordaba y dibujó mapas para ayudar a localizar a aquellas que aún estaban desaparecidas. Su actitud era fría y desapasionada. Se refería a los asesinatos como eventos o casos y numeraba a sus víctimas en orden. Rifkin fue procesado por el asesinato de Tiffany Bresciani el 15 de julio de 1993. En esa audiencia se declaró inocente. Su abogado, Robert Saleh, intentó invalidar la confesión de Rifkin, argumentando que la policía no le había informado adecuadamente de sus derechos y que se le negó acceso a un abogado durante el interrogatorio. Sin embargo, este intento no tuvo éxito. Ante esto, Saleh optó por preparar una defensa basada en la demencia. Pero Rifkin, en un gesto de autosatisfacción y ego, despidió a Saleh y contrató a 2 nuevos abogados: Michael Soshnick, un exfiscal adjunto del condado de Nassau, y su socio, John Lawrence. Los nuevos abogados centraron su defensa en cuestionar la legalidad de las acciones policiales durante el arresto de Rifkin. Mientras tanto, el fiscal adjunto Fred Klein ofreció a Rifkin un acuerdo de culpabilidad. Si aceptaba declararse culpable de los 17 asesinatos, recibiría una condena que iba de 46 años a cadena perpetua. Sin embargo, Rifkin, aparentemente convencido de que su defensa por demencia lo absolvería, rechazó la oferta. La psiquiatra Barbara Kirwin, con sede en Long Island, calificó los resultados de las pruebas psicológicas de Rifkin como los más patológicos que había visto en sus 20 años de carrera. Por su parte, el reconocido psiquiatra Dr. Park Dietz, quien había trabajado en casos de alto perfil como los de Arthur Shawcross, Jeffrey Dahmer y John Hinckley, afirmó: «Está enfermo, pero no loco, sabía exactamente lo que estaba haciendo». El 9 de mayo, el jurado deliberó durante un breve periodo antes de declarar a Rifkin culpable de asesinato. El juez
lo condenó a una pena de 25 años a cadena perpetua. Esta condena marcó el fin de la sangrienta carrera de uno de los asesinos en serie más notorios de New York. Joel Rifkin tuvo que ser juzgado también en otras jurisdicciones debido a los asesinatos que cometió en diferentes áreas. En 2002, la Corte Suprema de Nueva York rechazó la apelación de Rifkin contra su condena por el asesinato de 9 mujeres. Actualmente, cumple una cadena perpetua en la prisión de Clinton, New York, y no será elegible para libertad condicional hasta el año 2197. Durante su tiempo en prisión, Rifkin se involucró en un altercado con otro infame asesino en serie, Colin Ferguson. La disputa comenzó cuando Ferguson hablaba en voz alta por teléfono y Rifkin le pidió que bajara el volumen. Ferguson respondió jactándose de haber matado a 6 demonios y le advirtió que no se metiera con él. Rifkin, en un comentario mordaz, señaló que él había matado a más de 10 personas. Esto llevó a Ferguson a golpearlo. Preocupados por posibles enfrentamientos futuros, las autoridades decidieron colocar a Rifkin en una celda de aislamiento. A pesar de sus apelaciones contra esta medida, Rifkin sigue viviendo en confinamiento solitario. Ahora, a los 65 años, pasará el resto de su vida en esta prisión.